Llevas 2 horas en la orilla. Enero. Un frío que te cala los huesos. Y ni una sola picada. Mientras, a 50 metros, otro pescador parece no parar de sacar peces. ¿Su secreto? No es el cebo. Es algo que tienes en tu carrete ahora mismo y que probablemente ni te has planteado. Hoy vamos a hablar de la madre de todas las batallas en la pesca de invierno, el grosor del sedal. Y te prometo que al final de este vídeo verás tu bobina de hilo con otros ojos. Voy a revelarte por qué esa línea de confianza que usas es, seguramente, la razón por la que vuelves a casa con las manos vacías. ¿Aún crees que un par de décimas de milímetro no importan? Pues quédate y luego me lo cuentas en los comentarios. Vamos a ver, seamos sinceros. ¿Qué nos han dicho siempre? En invierno los peces están más grandes, más aletargados, y hay que asegurar la captura. Por eso muchos tiran de la lógica de burro grande, ande o no ande. Le metemos un sedal bien grueso, un 0,30 o incluso más, para no tener sustos. Es una costumbre que pasa de padres a hijos. Pero esta idea, amigos, se ha quedado tan anticuada como pescar con un palo y un cordel. La realidad del agua en enero es completamente diferente. Estamos ante un escenario de máxima dificultad, y seguir con las viejas costumbres es como ir a la guerra con un tirachinas. Es hora de entender por qué. Primer punto clave. El agua de enero es un cristal. Con el frío, el plancton y las algas mueren o reducen su actividad al mínimo. Esto provoca que la visibilidad bajo el agua sea brutal, mucho mayor que en verano. Imagina que estás en una habitación perfectamente ordenada y silenciosa. Cualquier cosa fuera de lugar, cualquier ruido, lo detectas al instante. Pues eso mismo le pasa al pez con tu sedal. Lo ve. Y lo ve muy bien. Y aquí entra el segundo actor de este drama, el pez aletargado. En invierno su metabolismo se ralentiza. No tiene la energía ni las ganas de perseguir un cebo a toda velocidad, como haría en agosto. Se acerca despacio, lo mira, lo estudia, le da vueltas. Tiene todo el tiempo del mundo para analizar tu engaño. Y si lo primero que ve es un cable gordo y antinatural flotando delante del cebo, ¿qué crees que va a hacer? Exacto. Darse la vuelta y seguir con su vida. La combinación de estos dos factores es letal. Agua súper transparente y peces súper desconfiados. Es el peor escenario posible para un sedal grueso. Ese hilo que en verano, con el agua más turbia y los peces más activos, pasaba desapercibido, ahora brilla como una señal de neón que dice «peligro, trampa». Es así de simple. Estamos delatando nuestro engaño antes incluso de que el pez se interese por el cebo. Hablemos ahora del movimiento. Esto es física pura y pocos pescadores le prestan atención. Un sedal más grueso es, por definición, más rígido. Tiene más memoria. ¿Qué significa esto? Que cuando tu cebo, ya sea un vinilo ligero o una lombriz, cae al fondo, no lo hace de forma natural. El sedal grueso le resta libertad de movimiento. La caída es más tosca, menos creíble. El pez ve algo que no se mueve como un bichito real. Piensa en este ejemplo. Coge una pluma. Átala a un trozo de alambre grueso e intenta que se mueva con naturalidad en el aire. Imposible, ¿verdad? El alambre domina el movimiento. Ahora ata esa misma pluma a un hilo de coser finísimo. La pluma baila, flota, parece viva. Pues con tu señuelo pasa exactamente lo mismo. Un sedal fino le da vida. Un sedal grueso se la quita. Entonces, ¿cuál es la solución? La respuesta tiene un nombre: fluorocarbono. Y no,
No todos los hilos que ponen fluorocarbono en la etiqueta son iguales. Un buen fluorocarbono 100% tiene un índice de refracción casi idéntico al del agua. Para que nos entendamos, esto hace que sea prácticamente invisible una vez se sumerge. No es un truco de marketing, es ciencia. Y en las condiciones de enero, esta invisibilidad es tu mejor aliado. El monofilamento de nylon normal, el de toda la vida, no tiene esta propiedad. Aunque sea de buena calidad, bajo el agua se ve, y un monofilamento grueso se ve muchísimo. Por eso, usar un monofilamento del 0,28 en enero es, en la mayoría de los casos, un suicidio pesquero. Estás jugando con las cartas marcadas, pero en tu contra. El pez te ve venir a kilómetros. Ahora viene la pregunta del millón. ¿Qué diámetro usar? Aquí es donde a muchos les tiembla el pulso. Bajar del 0,20 parece una locura. Pero os digo una cosa. Para pescar bases, luciopercas o percas en invierno, un fluorocarbono de calidad de entre un 0,16 y un 0,22 es más que suficiente. La clave no está en el grosor, sino en la calidad del hilo, y sobre todo, en el freno del carrete. El miedo a romper la línea es el mayor obstáculo mental del pescador. Pensamos que un hilo fino es sinónimo de perder el pez de nuestra vida. Pero la realidad es que un buen nudo y un freno bien regulado son 1000 veces más importantes. El freno está para soltar hilo y cansar al pez, no para que el sedal aguante como un cable de acero. Hay que aprender a confiar en el material y en nuestra técnica. Te propongo un experimento el próximo día que vayas a pescar. Monta 2 cañas iguales, con el mismo señuelo. En una, pon tu sedal de siempre, ese 0,25 o 0,28. En la otra, monta un buen fluorocarbono del 0,18. Lanza alternativamente a los mismos sitios. Te apuesto lo que quieras a que el 90% de las picadas, si no todas, las tendrás en la caña con el hilo fino. La diferencia es abismal. Hablemos de la sensibilidad. Otro punto a favor del sedal fino, especialmente del fluorocarbono. Al ser más denso y menos elástico que el monofilamento, transmite mucho mejor las picadas. En invierno, los ataques suelen ser muy sutiles. A veces no es una gran embestida, sino un leve toque, un pequeño desplazamiento de la línea. Con un sedal grueso y elástico, esas picadas fantasma ni te enteras de que han ocurrido. Con un hilo fino, notas absolutamente todo lo que pasa al otro lado. Sientes como el señuelo toca el fondo, si es arena o piedra, si roza una rama, y por supuesto, notas hasta el más tímido mordisco. Esto te permite clavar a tiempo y no perder oportunidades. En una jornada con pocas picadas, aprovechar cada una de ellas es la diferencia entre el éxito y el fracaso. Y el lance. ¿Qué pasa con el lance? Un diámetro menor ofrece menos resistencia al aire y a las anillas. Esto se traduce en lances más largos y precisos, sobre todo con señuelos de poco peso, que son los que a menudo usamos en invierno. Poder llegar a esos metros extra donde otros no llegan puede ser clave para encontrar a los peces, que suelen estar más agrupados y localizados en zonas concretas. Hay pescadores que me dirán: yo uso trenzado con un bajo de fluorocarbono. Es una opción excelente, de hecho, es mi preferida para muchas técnicas. Combina la nula elasticidad y resistencia del trenzado con la invisibilidad del bajo de línea. Pero aquí la norma es la misma. El bajo de fluorocarbono tiene que ser fino. De nada sirve llevar un trenzado supersensible si luego le atas 1,5 metros de un 0,30. El grosor del bajo de línea sigue siendo el factor determinante. Y en invierno,
ese bajo debe ser lo más discreto posible. Mi recomendación para un equipo estándar de spinning ligero o medio sería un trenzado de unas 10 o 15 libras y un bajo de fluorocarbono que, como decía antes, no supere el 0,22. Y si el agua está excepcionalmente clara y los peces muy difíciles, no tengas miedo de bajar al 0,16. Recuerdo una vez, pescando en un embalse muy presionado. Nadie sacaba nada. Yo iba con un 0,20 y tampoco. Por pura desesperación cambié el bajo a un 0,14 que tenía para otra cosa. Parecía un pelo. Pues bien, en la siguiente hora saqué 3 bases de buen tamaño. No había cambiado ni el señuelo ni el sitio. Solo el diámetro del sedal. Esa fue la lección definitiva para mí. Sé que este cambio de mentalidad cuesta. Llevamos años haciendo lo mismo. Pero la pesca evoluciona, los materiales evolucionan y nosotros debemos evolucionar también. Aferrarse a las viejas costumbres por pura comodidad es la vía rápida para quedarse atrás y, lo que es peor, para no pescar. Hay que ser valiente, probar cosas nuevas y, sobre todo, observar y sacar conclusiones. ¿Existe alguna excepción? ¿Hay algún caso en enero donde un sedal grueso esté justificado? Sí, podría haberlo. Por ejemplo, si pescas en un río muy turbio después de una riada, donde la visibilidad es nula, o si buscas específicamente grandes lucios en zonas de mucha cobertura, donde la resistencia a la abrasión es más importante que la invisibilidad. Pero son casos muy concretos. Para el 95% de las situaciones de pesca en embalse o lago en enero, la regla es fino, fino y más fino. Otro aspecto importante es la presentación del nudo. Un sedal más fino permite hacer nudos más pequeños y discretos. Un nudo diminuto en un hilo casi invisible es mucho menos probable que alerte a un pez receloso que un nudo gordo y aparatoso en un sedal que ya de por sí se ve bastante. Son pequeños detalles, pero en la pesca de invierno, la suma de muchos pequeños detalles es lo que marca la gran diferencia. Así que, como regla de oro para este mes de enero, te propongo lo siguiente. Mira el sedal que llevas ahora mismo en tu carrete. Si es un monofilamento de más de 0,22, quítalo. Si es un fluorocarbono de más de 0,25, quítalo también. Hazte con una bobina de fluorocarbono de buena calidad de un diámetro inferior. Te aseguro que es una de las mejores inversiones que harás en tu equipo de pesca este año. Tu contador de capturas te lo agradecerá. En resumen, el gran culpable de tus frustraciones en enero no es el tiempo, ni el cebo, ni la mala suerte. Es esa línea gruesa y visible que convierte tu señuelo perfecto en una trampa sospechosa y antinatural. El verdadero giro aquí es dejar de pensar únicamente en resistencia y empezar a pensar en invisibilidad y naturalidad. Porque un pez no picará si algo que no puede romper si, para empezar, ni siquiera se atreve a morderlo. Este simple cambio, bajar de un 0,25 a un 0,18, puede ser la diferencia entre la desesperación y el día de pesca de tu vida. Y no es una exageración. Gracias por haber llegado hasta el final. Si te he abierto los ojos, o al menos te he hecho dudar, revienta el botón de me gusta y suscríbete, que tengo muchos más mitos que desmontar. Y ahora, a lo que importa. Déjame en los comentarios. ¿Cuál es el diámetro más fino que te has atrevido a usar en invierno? ¿Y cuál fue el resultado? Quiero leer esas historias de valientes.